¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Mucho gusto en saludarles. Bueno, me aseguraron que venía mi amigo Roberto Hernández y el licenciado Landa, que debe estar por llegar. En donde quiera hay problemas de tránsito, pero mientras vamos a comenzar, porque evidentemente la noticia de hace algunos minutos o de hace algunas, algunas horas, merece desde luego que se examine todo lo que decíamos ayer, en el buen sentido de la palabra, es decir, como decíamos ayer, que decía que el maestro cuando llegó después de mucho tiempo a su cátedra, ¿verdad? Pero no, aquí hace 24 horas estamos examinando, exactamente hace 24 horas me permití sacar la carta que habían enviado los misteriosos desaparecedores, que tal era el título, un poco serio, bastante trivial, un poco chistoso, para llamarle desaparecedores a quienes habían secuestrado a Diego Fernández de Ceballos. Este título, el primero que tenían, no era nada gratuito. Ya hemos visto la tendencia que hay entre gentes de poder a minimizar lo que les conviene y a magnificar lo que a sus intereses les conviene más también. Es decir, si es alguien a quien hay que fregar, entonces le vamos a decir con palabras así: un desaparecedor no es lo terrible de un delincuente que a golpes y hiriendo a quien sea, secuestra por dinero. Ese es un crimen terrible que no puede ser de un misterioso desaparecedor, que parecería de un cuento de hadas, un cuento ahí de Blancanieves o de cosas así. Bueno, después ya no, ya cambió, y la carta de ayer la describíamos, la comentábamos para nuestro querido público. Es una carta que tiene muchísimo que comentarse. Ese muchísimo que comentarse es que a veces tiene renglones de una evidente y transparente inconformidad que están en boca de gran parte de por lo menos la mitad de los mexicanos, un 50% o más, que pensamos que las cosas no van de acuerdo a lo establecido ni en la ley, ni en los evangelios, ni en la razón, ni en la justicia. No sé si quede algo, pero si un país no camina conforme a sus leyes, no camina conforme a un evangelio, no, digamos el de Cristo, no camina de acuerdo a lo establecido a la razón, y además encontramos que hay cosas que no se apegan a la lógica, a lo evidente, entonces es un país que evidentemente no ha logrado serlo. Y en esta carta de ayer, que no me cansaré de decir que es muy reveladora, en sí la carta, indiscutiblemente de que sea la tragedia del señor Fernández, indiscutiblemente después de que sea un acto delictivo, evidentemente el secuestro, dice la carta en sí, si la miramos objetivamente, circunscrita a las ideas que se apuntan en la carta, no puede dejar más que de examinarse con muchísimo cuidado. Habla, entre otras cosas que ayer me faltó un poco señalar más, el hecho de decir que hay que rehumanizar las cosas de México. Y rehumanizar las cosas de este país significaría que todo se convenga, se arregle, se meta dentro de la canasta de lo humano. Porque muchas veces, evidentemente, que nuestro grado terrible de perversión innata, quizá, ayer o hace como 4 o 5 días alguien decía, es que, dice el doctor psicoanalista Lara Peinado, es que nos trataron tan mal, violaron a nuestras bisabuelas, tatarabuelas, los españoles hicieron tal cosa, los conquistadores, aquella era gente que venía de una prisión, le dijeron, bueno, si tú no quieres purgar una condena, o no quieres que te apliquemos la horca o el garrote vil, lo que sea habido allá, vete a América a conquistar allá. Y entonces venía gente de delito. Entonces se conjuntó
el hecho de un pueblo sometido, donde ya había pueblos sometidos que tenían prácticas no humanas, o lo que hoy consideramos como no humano. Entonces, el hecho de rehumanizar las cosas de la política, evidentemente que es una idea, no es una idea, es una necesidad. No es humano. La desigualdad es lo menos humano que hay. En cuanto haya rasgos de desigualdad, es decir, yo me como el bistec y a mi perro le doy los pellejos, lo trato con desigualdad, evidentemente que es de una desigualdad de facto, de hecho, como dicen aquí, pero habida cuenta de que es un irracional, bueno, pues él tiene lo que reclama, sus calorías. En ese caso no hay desigualdad, pero si lo vemos desde el punto de vista humano, la sociedad actual es inhumana. Hay que darle nuevamente el grado de humanidad, y eso, si se pudiese, si hubiese la tendencia, si hubiese la obsesión, si hubiese la idea, si hubiese la doctrina de la rehumanización, evidentemente que sería lo primero que habría que comenzar a hacer en México. ¿Y qué tenemos que hacer para rehumanizar al país? Bueno, hacer que utilice las leyes, los parámetros y los valores que hacen de esta entidad humana, de esta masa humana, hoy amenazada por la ecología, digamos, porque todos los individuos sean tratados de una manera igual. Es decir, es un poco juarista de Benito Juárez la idea que se manifiesta en la rehumanización. Eso dicen los secuestradores del señor Fernández. Ahora, ¿lo dicen de verdad? ¿Lo dicen como, no sé, como una fachada? ¿Lo dicen de una manera, a la manera de la política mexicana, que pregonan la honestidad desde los antros de la corrupción? Antros quiere decir recovecos interiores profundos. Es decir, cualquier discurso que oigamos de cualquier político, pues pone muy en alto la honestidad, siendo que él no la practica. Entonces mi pregunta es, estas personas, secuestradores de Diego, que tienen este documento tan fundamental, yo digo, hasta el momento no lo he elogiado, no puedo no aceptar las ideas que ahí se manifiestan, no pongo la mano al fuego, porque digo, oye, pero las dicen sinceramente, o las dicen como estamos acostumbrados a que los dice la política mexicana, porque el político mexicano, por naturaleza y como respira, miente. Eso no tiene vuelta de hoja. Y es absolutamente demostrable. En consecuencia, la liberación de Diego Fernández de Ceballos está marcada por dos o tres cosas fundamentales. La primera es con la aparición de Diego. Vamos a tener ahí lo estaba yo diciendo ahorita en los tuiterianos, digo, oye, con la aparición de Diego vamos a tener una Navidad feliz. En este programa habíamos idiotamente, neciamente, sin conocer las cosas de México ni los hombres de la política mente, lo habíamos dicho ingenuamente, que el presidente de la República nos diera a los mexicanos un regalo de Navidad, y era garantizar que no habría más retenes a los que yo me refiero y a los que usted sabe, y que de una manera inteligente, como suelen ser ellos, supiesen revisar los automóviles sin tener que pasar por la amargura de no saber quién me detiene en la carretera, en el camino o en la calle. No pudo ser, no les interesó, no hubo quien oyera, y evidentemente pues el programa ni se oye, según se dice.
o vaya, no tiene repercusión ni está considerado por nadie en ninguna de las listas de evolución. Yo todavía digo el nombre, miento a algunos de mis colegas, pero ellos nunca dicen muchas cosas que aquí se dicen, pero de ahí fuera ni más. Eso, pasemos la hoja. Yo había dicho, ¿por qué no nos da, presidente, un regalo de Navidad? Y es que los retenes se hagan de tal manera, con esa inteligencia que caracteriza, de ver con un anteojo especial hasta el interior de los carros, y aquellos que manifestasen sospecha, pues en una gasolinera tendrán que tomar gasolina. En una de las chorrocientas, ¿cómo se llama eso? Casitas de peaje se llaman, ¿no? Casetas de peaje, donde hay gente, donde no se presta que sea un asalto, pues ahí tu camioneta ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque fíjate que ya tiene ahí 20 clavos y ahora te tienes que bajar. Y llega una señorita muy educada que ha cruzado la primaria y que dice, perdóneme usted, por si las moscas le están apuntando 50 metralletas. Y de una manera inteligente, si soy un ciudadano normal, digo, adelante señorita, para usted revísele y vamos a darle una limpiadita porque está muy sucia mi camioneta. Me voy a hacer para allá y se acabó, y la revisan y mucho gusto usted dispense, fue una falsa alarma y no. Y si son delincuentes, pues de ahí, nomás ahí te ves. Eso se podría hacer. Pero no, porque como uno de los lemas de esta guerra, que no es guerra, es prácticamente un suicidio, apúntale, hay guerras que no reúnen las características de un conflicto bélico, más bien las características de un suicidio. Claro, cuando el que se suicida es otro, no hay problema. La guerra en México es el suicidio de otro, de la sociedad. Quítate el miedo, denuncia. Marisela Escobedo, denuncia, quítate el miedo. Finalmente, de la denuncia y del quitarse el miedo, sigue el calificativo de víctima colateral. De pérdida, ¿cómo se llaman? ¿Víctima colateral o pérdida colateral? No, perdón, daño colateral. Fíjate, aquí se pasa. No sin antes la televisión decirte con la mayor mala leche del mundo, es un activista. Es un activista. Es decir, no tiene razón de existir, porque ya activista tiene una connotación en la televisión muy, muy, muy degradante. Esta como cuando era mi época estaba prohibido decir el sistema. El sistema porque tenía una connotación peyorativa en todos los ángulos de pensamiento diferente, alternativo. Es decir, el sistema, pues donde Estados Unidos está de acuerdo, donde los bancos están de acuerdo, donde los hombres de riqueza están de acuerdo, donde los empresarios están de acuerdo y donde obviamente la comunicación está de acuerdo, en todos los ángulos de la comunicación escrita, hablada o hablada y vista. Entonces todo eso, el ejército está de acuerdo, todos están de acuerdo y se forma un sistema. Estaba prohibido decir la palabra sistema para calificar un modus operandi del gobierno, o de los gobiernos, o de los factores del poder, como podría pensarse. Pues dicho así, entonces pensemos que lo que habrá de ser es que una de las tiradas fundamentales que habrá de decir el señor Blake o alguno de los hombres de poder y de gobierno y de comunicación. Aquí no se concibe un hombre de poder, sino es un hombre que domina la comunicación. El ejemplo está claro. Dominando la comunicación se domina el poder. Por eso es tan preciado, y por eso cuando, por ejemplo, se entrevista como hoy en la mañana a algún precalaro hombre de poder pasado, actual y futuro, él mismo dice, no, muchas gracias que me das la oportunidad
de estar con tu vastísimo y grande auditorio. No sabes cuánto te lo agradezco. Es decir, el poder se inclina y agradece al vector, al poderoducto que es la televisión. Podereoducto, ¿verdad? Por ahí pasa el poder, por el tubo de la televisión. Por eso el hombre de poder le agradece a la televisión. Así pues, pensemos que la aparición de Diego, y en buena hora por él, y en buena hora por sus familiares, que esta aparición pueda garantizar tranquilidad para la Navidad del 2010. Solo que yo lo dudo. Pero algunos pensarán que esto aligera, aliviana, tranquiliza, hace respirar al pueblo de México. Lo veremos adelante. Bueno, lo que yo debo decir es que el hecho de que, como una persona que dice, resulta vacía la supuesta ideología de los disques secuestradores de Diego. Aquí, que resulte vacía la supuesta ideología de los disques, bueno, no son disques secuestradores, si secuestraron, ya le hay que quitarle el disque, compañero Vic Hernández. No son disques secuestradores, son secuestradores. Dice, resulta vacía la supuesta ideología. El hecho de que una ideología resulte vacía en su práctica no le quita la vigencia en lo que significa las palabras con las que se escribió esa ideología. Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros. Fue él, ¿verdad? Sí. Sí, fue él. O fue, no, fue Cristo. Pues qué rehumanización, como decíamos hace un ratito. Es la estrella, es lo fundamental, es el pilar sobre el cual todas las ideologías actuales, después de Cristo, pueden fundamentarse. Todo tiene que resultar de esa ideología. Y para muchos es vacía, obviamente para el señor de Texas, que friega a los braceros, pues es vacío lo que dijo Cristo. Para los que asaltan en el tren, a los pobres que vienen de América del Sur, es vacío. Para los que están ahorita con las fauces abiertas esperando por los caminos, para morder, para exprimir a todo su compañero, igualito a él de cara, es de su mismo pueblo quizá, pero le rompen toda la madre, quitándole lo que traiga, fruto de su trabajo. Para esos no les importa y resulta vacío, y eso no quiere decir que no ellos hayan jurado la Constitución y digan que si no cumplen, que la nación se los demande, caracho. Eso es vacío. Las ideologías, al momento de que las sigue, es decir, de quien las tenga que ejercer, no las ejerza, no le quita la vigencia a la ideología. Es decir, si dice que hay que rehumanizar las relaciones gobierno-pueblo, parece que es una verdad incontrovertible, independientemente de que quien la diga con hipocresía. Está claro, ¿no? Claro que la ideología socialista es verdad, pero no creo que hayan secuestrado a Diego, pues no era lógica su liberación. Eso sí es una apreciación estrictamente personal, mi querido Vic Hernández, y esa apreciación, sobre eso no nos estamos manifestando, sino estamos aquí en este programa, estamos comentando desde ayer y antier lo que no, desde ayer, creo que ayer apareció, lo que significa una serie de declaraciones para justificar el secuestro de Diego, que nosotros no las utilizamos para justificar nada, sino simplemente para ver las características, la etiología, la proveniencia, el origen, palabra más fácil que proveniencia o proveniencia. Bueno, la palabra que sea, pero ustedes me entienden, el origen del grupo o de la persona o las personas, cómo nutren su pensamiento. Dicen,
estaba justificado lo de Diego porque Diego era una persona de conducta reprochable y por tanto hicimos esto. Hasta el momento es eso lo que tenemos en claro. Ahora, que justamente 2 días antes de la Navidad, evidentemente que tiene un mensaje hay una palabra francesa que se llama soulagement. Soulager quiere decir como cuando tienes el pecho muy fregado y te pones Vic Vaporub o aceite de enebro, o te pones una hoja de higuerilla con manteca. ¡Ay! Sientes hasta bonito. Eso quiere decir alivianar. Eso quiere decir hacerte liviana la respiración. Puede ser que algunos piensen que el hecho de que Diego Fernández haya llegado en la fecha de la Navidad borre la onda del aguinaldo. Oye, ya pagaron el aguinaldo. ¿Qué aguinaldo? Ni qué aguinaldo. Yo en mi pinchurrienta vida he sabido lo que es un aguinaldo. De lana, sí, de lana. Hoy ya pagaron el mes y eso. Y dice, no, mira, no te pagaron el aguinaldo. No te pagaron el mes. Te deben todo eso. Y los de ahí, los funcionarios te mandan por un tubo y no te conocen y no estás. Y no existes. Y no te han pagado. Pero fíjate que ya liberaron al jefe Diego, así es que brinda y Merry Christmas y sí, pues, oye, pero pues no tenemos mucho motivo. No, ¿cómo no? Si ya liberaron a Diego. Ah, bueno, entonces ya algunos le están apostando a la liberación de Diego, cuando no. Existe una palabra, un nombre, Marisela Escobedo. Y mientras el fantasma de Marisela Escobedo va a pesar mucho en la historia actual de México, y particularmente de Chihuahua y sus autoridades. ¿Cómo que cuáles? Las actuales, evidentemente. Adelante, mi querido Milton, allá en México, por favor, si eres tan gentil. Adelante. Muy bien. Ya estamos nuevamente aquí. Bueno, pues como les decía a ustedes, voy a tratar el caso no convenientemente manifestado, y que me perdonen los medios de comunicación, primordialmente los televisivos, cuando lo de Marisela Escobedo, que como siempre se hace leña del árbol caído. Es decir, el hecho de hablar de Marisela Escobedo y de sacar todas las implicaciones que tiene su vida, y si no sacarla de refilón, presentarla como alguien molesta para las autoridades, como alguien que no tenía toda la razón de ser, y eso con un calificativo, la activista, ya entra sobre ¿qué diría yo? Sobre un ángulo, sobre una línea en la cual resulta molesta, no resulta dentro de la lógica. Marisela Escobedo, como todos aquellos que en México han levantado la voz, como decía el señor Blake, se han liberado del miedo, y de una, como dicen también los locutores de aquí, de una u otra forma, y por un medio de comunicación o por otro, han protestado por algo y desaparecen o tienen problemas, esos son considerados como molestos para la televisión. Y al ser molestos para la televisión, entonces resultaría que es bienvenido lo que les pase, Y cuando es bienvenido lo que les pase, es decir, que todo puede ser de utilidad para ellos, para la causa gubernamental. No es mal visto que le acontezcan cosas a alguien que no piensa como nosotros, y hay que destruirlo, haya sido como haya sido, y viva Cristo Rey. Es una filosofía en la cual todo aquel que es enemigo de Dios hay que destruirlo. Yo me imagino que así eran las cruzadas. Si no cree en Dios, convéncelo, y si no,
Mátalo, porque no es útil para nuestra causa, no es útil para nadie. Es decir, yo soy como Dios. Mi pensamiento es grande y a nosotros no nos interesa que ningún desgraciado de esos viva, ni tenga éxito ni mérito. Son las palabras de una ideología que perdura en la actualidad. Por eso, todo lo que le pase a alguien de estos, es bienvenido. Y como decían en el 68, y me lo mandaron decir, nos interesa que estos desgraciados hay que romperles la cara. Oye, pues ¿a quiénes son estos desgraciados? Los estudiantes. Así en general, porque piensan de una manera. Nos interesa que Siqueiros, nos interesa que Lombardo Toledano, que los pensadores más preclaros de lo alternativo, y aquí como quejarse de un crimen es adquirir no la posibilidad de una denuncia. La denuncia e invitar a la denuncia es un fenómeno en México que tiene que ver con la televisión. Yo soy gobernante y yo te invito a ti, taxista, a usted, señora que está en su casa, a que denuncie, hágalo, porque nada que no hagan los mexicanos va a hacer el gobierno. Ya sabe usted cómo son. Tenemos que unirnos los mexicanos, estar unidos. Pero ¿cómo carachos me voy a unir? ¿Qué voy a hablar por teléfono a los otros? ¿Qué voy a ir con la gente de mi taller? Oye, Charifas, ¿te vas a unir conmigo? Eso son palabras vacías, huecas, de mala leche y de sadismo y de sadismo, ¿sí? De burlarse, de hacer mal, simplemente decir, únete, quítate el temor, anda, ve, denuncia. El señor que murió allá con un heroísmo personal incomprensible, digno de décimas, digno de corridos, digno de un poema musical, cuando dice, hoy me van a venir a asaltar, y aquí me la voy a jugar, voy a defender mi tierra. Ahí vibraba el espíritu de Villa, el espíritu de Zapata, el espíritu yo no sé si bien o mal, pero en mi casa la defiendo. Y entonces puso escopetas donde pudo y pasaba de una a otra tirando. Y logró por lo menos hacerles un 30% de bajas, que hayan sido 12 los asaltantes, les mató 4, y aquí sí era el gobierno. En porcentaje, aquel señor tuvo más inteligencia bélica o inteligencia militar para confrontar a un enemigo, pero estaba solo, no tenía traidores, porque si va y le habla a la policía del pueblo, la misma policía del pueblo lo hubiese eliminado, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, cuando le dicen, quéjate, denuncia, ¿cómo puede un funcionario público decir denuncia si él mismo, ese funcionario, seguramente no tiene confianza en los hombres que están abocados a defender al pueblo, o que hipotéticamente deben defender al pueblo? Por eso, esa sarcástica invitación a decir quéjate y denuncia se manifiesta, pero el mismo día. Y Marisela Escobedo, sí, Marisela Escobedo, cuando se queja, la matan. Aunque ya le habían muerto a una hija, y aunque los jueces lo condenaron, el Tango lo dice, y los jueces condenan en México con precio. Pero imagínense ustedes lo que puede suceder donde la información a mí me dice, me informa el locutor, señor locutor, el gobernador está viendo porque les quiten el trabajo o castigan a los jueces, pero no hay ninguna investigación periodística donde se lance un reportero de los más acuciosos y conspicuos reporteros para que diga cuál es el motivo por qué el juez juzgó mal.
¿por qué no había elementos para la condena? O en el hipotético y remoto caso, no quiero pensarlo, que les hayan dado dinero a los jueces, cosa generalmente nunca vista. ¿Cuánto les dieron? ¿Por qué les dieron? ¿Pagaron? Están siendo interrogados esos delincuentes. Porque hacer un delito tiene una gravedad. No castigarlo es evidentemente, sabiendo que hay culpabilidad, es ser cómplice. No castigarlo y recibir dinero es que hay que rehacerlo todo. Rehumanizar el país, perdón que tome yo esta palabra que viene a cuento ahora por lo de Diego. Es decir, no es una justicia humana, es una justicia lesionada, erosionada por la estulticia, por la animalidad, ni siquiera porque los animales son hasta más lógicos y más comprensibles y menos crueles, evidentemente. Pero si nuestra justicia, el hecho de que los jueces premien, faciliten, abran la puerta de la prisión, abran la puerta de la libertad al que a sabiendas delinquió, es que sus valores están tergiversados. Para ellos es más importante los 100,000 pesos que les dieron, por decir algo, que el hecho de que un desgraciado haya destrozado una familia, matado a un niño, matado a una mujer, herido, porque así es. O otra también. Yo me acuerdo que cuando un gobernador estaba en Veracruz, don Rafael Hernández Ochoa, que en paz descanse, y lo voy a contar porque no tiene ninguna significación, pero sí es un ejemplo. Hay otros que eso sí no voy a contar. Cuando le digo, oye, es muy peligroso que digas me gusta esto, o cómo me molesta fulano o sutano, o no quiero ver este cuate, o me gustan los me acuerdo que le dice me gustan los jinicuiles. Los jinicuiles, pues es esa vaina que ustedes seguramente, no sé si en su región de cada una de las personas haya, pero es una vaina de una fruta muy común y muy rural que hay por estos lares, por aquí. Digo, oye, no, si tú dices me gustan los jinicuiles, te van a traer una camioneta, porque el poder y el gobernador, pues evidentemente que todo hace así. Y dices, de veras, y ya como al mes dice, oye, sí es cierto, fíjate que dije a propósito en un lugar que me gustaban los jinicuiles, y me trajeron como 10 costales de jinicuiles. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues dárselos a las escuelas o lo que sea. Digo, imagínate tú, si dices me cae mal sutano. Dice, sí, cierto, qué barbaridad, qué cuidado debo de tener. Era la conversación aquella, porque si un gobernante dice me cae mal sutano mengano, no falta un desgraciado idiota que esté por ahí, o perverso, que diga, le voy a hacer un bien al gobernador. Y eso lo quiero decir porque uno nunca sabe. Y porque el pleito que hubo de Marisela Escobedo con el gobernador fue muy directo. Y alguien, yo evidentemente que no estoy haciendo estoy haciendo una especulación de lo que es el poder y los peligros que entraña el hecho de ser poderoso en México. Y hay otro caso muy notorio en México que sí tiene muchas repercusiones, en el cual decir que voy a recibir, ¿cómo? Tengo que hablar con sutano y no quiero hablarle, hombre. La semana entrante tengo que hablar con sutano y no quiero hablarle. Pero esto oído por orejas de ciertas categorías, no falta quien diga, señor, a sus órdenes, señor gobernador, señor presidente, ya no tendrá que hablar con él. Porque, pues ayer se accidentó. Fíjese qué pena, ¿no? Hay que mandar coronas y todo lo que se quiera. Si alguien sabe de las dificultades que alguien tiene con el poder y quiere quedar bien con el poder, imagínense ustedes el peligro en el que estamos. Y sirva pues de apreciación para los poderosos
de cuidarse mucho donde expresan un pensamiento, porque pueden decir, fulano de tal, escribió un libro que no me gusta, fulano de tal dijo tal cosa, y entonces hay muchos ejecutores gratuitos, como es el caso de Maricela Escobedo, que va a repercutir de una manera grande. Es posible que en México no, pero son esas heridas que no cierran. Lo mismo lo de los cazadores, lo mismo de los de las víctimas colaterales, o de los, ni siquiera víctimas, daños colaterales de esta insensata guerra. Hoy estaba yo viendo a Rocha, con los expertos que tienen, lamentablemente, que no tienen el espacio por los comerciales, tienen que cortarle, tienen el tiempo medido, tiene que haber comentarios de fútbol en medio, bueno, todo lo que sea necesario, porque me acuerdo que afortunadamente Anatomías, pues solo cortábamos cada 15 minutos, 1 minuto, pero Anatomías era prácticamente 1 hora, 1 hora y media, hasta llegamos a hacer, pero se podía expresar el pensamiento de aquellos que pueden conducir las cosas, y ahora los hay, y algunas veces los presentan, solo que muy tijereteados por las necesidades de nuestras cámaras y micrófonos. En fin, adelante por favor, mi querido Milton, para ver si ya llegó Roberto. Muy bien, me escribió la señora Moreno un correo electrónico. Gracias, Emma, es usted muy amable. Y es porque el domingo estuvo, pero no había, vaya, total, no pudimos, pero voy a leer algunas de las llamadas que me tuvo la gentileza de mandarme por correo electrónico. Y dice, estuve en los teléfonos, yo creo que pensaron que era un programa grabado, dice, pero el señor Ramírez, Jesús Ramírez, dice que todos los domingos puede oír el programa y lo saluda. Lo felicito por las fiestas de fin de año. Igualmente viene de una familia que ha sufrido, qué pena, asaltos y secuestros, y le gusta mucho escuchar el programa. Pues muchas gracias, y lamento muchísimo que haya personas como usted, y toco madera, en la cual ha sufrido usted de esta naturaleza, y no me atrevo a recomendarle ni que se quite el miedo, ni que se una, ni que denuncie. Digo, bueno, y cada quien hará lo que le corresponda, ¿verdad? Pero en fin. Señora Gloria López pregunta dónde puede leerlo. ¿Los qué? Los comunicados de los que habló. Ah, ya están en todos los periódicos. Yo los leí, me parece que los publicó Milenio en toda su extensión. También Organización Editorial Mexicana, pero no sé exactamente en qué página, pero píquele ahí en el internet. Usted parece que ya debe manejarlo, ¿eh? Le pareció muy interesante el análisis y opina que eso es lo que deberían hacer los asesores e investigadores del gobierno. Eso es lo que yo pienso, y usted me da oportunidad, Gloria López, para decirle una cosa. Si usted ve las declaraciones de los gobernantes, y aquí va la bronca contra los jefes de prensa, jefes de publicidad o jefes de propaganda, yo creo que no lo leen. Yo sí leo 8 declaraciones, si yo soy trabajador de un gobernante, de secretario de un estado, de presidente municipal, secretario de un estado, gobernador, secretario de estado a nivel federal, y presidente de la república y todo eso, y secretario de estado, yo creo que no hacen un examen de lo que pasa. Si yo leo 10 notas positivas para la persona para la cual trabajo, y esas notas tienen un cierto grado de intangibilidad, es decir, no son tangibles, por ejemplo, alguien que dijera, es una hipótesis, yo soy el encargado de las comunicaciones en el país, por tanto están bajo mi férula, bajo la égida de mi grupo, bajo las órdenes mías, todas las carreteras. Entonces dice, el secretario de carreteras afirma
que en el 95% de las carreteras de México son transitables y vamos por más. Pues el jefe de prensa dice, mira qué buena nota, y mira quién la escribió, y mira, no importa que le haya pagado o no, pagó 10 en la misma onda. Salgo yo y me doy en la madre en un bache. Le miento todo lo que haya que mencionarle a la nota, al periodista, al que la publicó y al titular de la secretaría. ¿Por qué? Porque habló de cosas que evidentemente no voy a ir a quejarme por el bache. Evidentemente no voy a hacer una revolución por el bache. Tampoco voy a tapar la carretera Banderilla Perote, no la voy a tapar. Pero el bache ahí está. Y mientras yo esté leyendo la nota 4 días, porque la veo en el noticiero cuando el funcionario la dio, la veo la repetición del noticiero, al otro día la leo en el periódico local, al otro día la leo en el periódico que viene de México, y luego la refritean. Total que una misma noticia yo la leo 20 veces. Yo propongo y digo que ese funcionario público ha quedado degradado, ha perdido prestigio, porque evidentemente nadie va a ir a hacerle una manifestación por el bache. Si en cambio en el fuero interno de la persona, ese funcionario mintió. ¿Cómo la ven desde ahí? Por eso, lo que se ha establecido de hacer propaganda al que está, porque eso es propaganda. Tome Coca-Cola, así todo el día, toda la noche, pues tenemos una legión de Coca-Coleros. No haga juego de palabras, prohibido. Pero por eso digo que eso no lo toman en cuenta los hombres de poder, porque quedan muy contentos todo el mundo con que se habló mucho de su declaración, sin ver hasta qué punto su declaración fue sólida, fue válida, fue interesante, fue discreta, cosa que mucho menos la piensan. Generalmente un hombre de política se la come a puños, y como no es posible porque somos muchos, porque no tiene dinero, o porque ese dinero ya se lo robaron, o porque la burocracia maldita lo entorpeció todo, y aunque tenga buena voluntad, no pudo tapar el bache a tiempo. Pero la declaración ya está. Muy bien, ya está mi tesis, Dice, mira, por otro lado quiero preguntarle si quiere usted que vaya los próximos domingos, pero claro, doña Emma, no, pero lo que pasa es que el domingo próximo sí es día de Navidad, ¿no? Yo creo que no va a haber, o a lo mejor grabamos el programa y no sé si ya esté mi querido Roberto y ya no haya problema. Espérenme un momentito para que 19, ¿habrá un corte o ya no? Ya no, ¿verdad? Ahí, si hay musiquita es que hay. Si no hay musiquita es que no hay corte. Y te voy a ver lo del gobierno que nos invita. ¿A qué nos invita el gobierno? Nos invita a que colaboremos con él, a que denunciemos. Y eso me ha llevado a hacer el notipoema de hoy, que se los digo a ustedes. Ven que el señor Blake dijo, denuncia, no tengas temor, no seas miedoso. Eso nos dijo, eso calienta, señor Blake, no seas miedoso. Y entonces, nosotros no tenemos más que tener miedo, porque de los guardias que hay por aquí, en una casa supe que uno de los guardias dijo, señor, ya me voy, ya no vengo. ¿Por qué? Porque en la noche vi una sombra entre aquellos 2 árboles y la barda. No, hombre, pues debe haber sido pues una sombra, pero en la noche pues todo estaba sombrío. No, señor. Yo a las cosas de aquí de la tierra, dijo, ya ven cómo son los pueblos. Dice, yo le entro, pero las cosas así del más allá, digamos, ahí sí les tengo miedo. Bueno, es que para nosotros, así sucedió hace poco, donde alguien dice que vio que se le apareció una sombra, ni qué coño, pero en fin.
Entonces, así es para nosotros. Usted ve a alguien en un retén, se le aparece. ¿Y quién es? No sabe usted qué es. Y es pavoroso. Por eso decía yo que nos diera el presidente el regalo, pero no. Notipoema. Sacúdete el temor, denuncia y lucha. No tengas más temor. Sé ciudadano, recio, indomable. Mueran los villanos. No olvides que el gobierno siempre escucha. Por eso el que gobierna soberano te invita a la batalla codo a codo. Luchar de frente, hay que entregarlo todo. El pueblo es tolerante, es mexicano. La nación es materia de preclaros, es botín, una fiesta, es un convite. Solo que muchas veces el descaro hace que un ramillete de disparos deje el mensaje. El locutor repite: tú te juegas la vida, yo declaro. Explico eso así un poquito como que ayúdame y todo, pues sí, evidentemente, pero nosotros queremos ayudar, pero para nosotros el denunciar, el ayudar y todo eso implica, y estoy hablando un poquito por todo el país porque en realidad no debo quejarme tanto. Veracruz, salvo excepciones, es todavía en porcentaje, cosa que les gusta mucho hacer a los políticos, en porcentaje estamos con más tranquilidad que en otros lugares. Hay cosas así que dicen Navidad religiosa, no de pecados y regalos, pide el arzobispo. El arzobispo pide que no tengamos una en todas partes se cuecen, ¿cómo se llama? En todas partes se cuecen habas, gracias. En todas partes se cuecen habas. Porque dice Navidad religiosa. Bueno, religiosa es conforme a los cánones de Cristo. Dice sagrado niño que nació sonriente para tranquilidad del género humano a través de los siglos. No pequen, ahí sí ya está más duro porque que el niño Dios sea muy bello y todo eso está bien, pero que no peques, ahí sí, medici curate ipsum, decía él, comienza por ti mismo, ¿no, hijo? Dice regalos no, pide el arzobispo, ahí sí ya lo de los regalos ya entra lo económico, y en lo económico, bueno, pues hay que preguntarle al Banco del Vaticano, que acaba de ser acusado de lavado de algunos de los aspectos fundamentales de la economía como es la lana. Entonces el arzobispo pide desde las augustas naves de la iglesia catedral de Jalapa que usted pase una Navidad religiosa, no de pecados ni de regalos, y eso es lo que pide el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Veracruz, cosa que le decimos que le agarramos la palabra. Y eso de comprar regalos, qué bien friegan con sus regalos, ¿verdad? Ah, qué barbaridad. Pero qué tal cuando uno los recibe, le encanta. Como el otro día que me llevaron regalos tan bonitos mis cuates. Bueno, pues gracias, ahora que me acordé. Mucho gusto, nos vemos mañana, a ver si ya viene el joven Hernández. No que hoy dicen, viene Roberto allá de México. Entonces les dije a los de aquí, váyanse porque ahora no, y ya no vino. Bueno, entonces hasta mañana, mucho gusto, y fue nuestro programa aquí entre nos, que la pasen muy bien, y ahí me mencionan lo que quieran. ¿Cómo se llama esto del Twitter? @Saldana Jorge. Díganme, ahí te pudres. Bueno, buenos días. Aunque mató en buena ley, los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo